Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Te pasaré a contar algunas efemérides deportivas. 21 de abril, Boca Juniors juega su primer partido de la historia, goleando por 4-0 a Mariano Moreno. El partido se disputó en la cancha de la Dársena Sur y el elenco Ceneice salió al campo de juego con una camiseta blanca a rayas verticales negras. Nacía la pasión azul y oro. En 1968, el goleador Luis Artime jugó su último partido para el Diablo Rojo de Avellaneda. Fue con una derrota ante River Plate por 2-1. Disputó 72 encuentros con los Diablos y convirtió 45 goles. En el 2019 muere Julio César Torresani, apodado El Huevo, aguerrido volante que jugó para Colón y Unión de Santa Fe. Jugó en River Plate y llegó a participar y jugar junto a Diego Maradona en Boca Juniors. Lamentablemente sufría de una gran depresión. Apareció sin vida en el hotel de la Liga Santafesina de Fútbol, ubicada en la capital provincial. En el 2021, con tan solo 56 años, fallece Alfredo Graciani, gran delantero que brilló en Boca Juniors en la década de 1980. El murciélago hizo más de 80 goles en el Ceneice, surgido de Atlanta, y jugó también en Racing y Argentino Juniors. Un notable definidor. Muere el Papa Francisco a los 88 años. El argentino Jorge Mario Bergoglio fue el Papa 266 de la Iglesia Católica y el primero no europeo y el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano, donde fue elegido un 13 de marzo del 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI. Siempre se destacó por su humildad y sencillez. Fue fanático del fútbol y de San Lorenzo de Almagro. Francisco por siempre. 22 de abril de 1906 se produjo el primer enfrentamiento histórico entre Racing y River Plate por la Liga de Ascenso. De esta forma pasaría a ser el clásico más longevo del fútbol argentino. En 1945 debuta en el Ciclón el gran René Pontoni, llegado de Newell's Old Boys de Rosario. Luego sería uno de los tres jugadores más ofensivos junto a Rinaldo Martino y Armando Farro, ídolo del Papa Francisco. Vélez Sarsfield inaugura el estadio remodelado y de cemento, el Nuevo Fortín, que actualmente se lo conoce como José Amalfitani, en 1951. Hubo un partido entre Vélez y Huracán, ganando los de Vélez por 2-0. Sería reformado luego para el Mundial de 1978 jugado en la Argentina. El Templo de Liniers. Diego Armando Maradona firma su tercera y último contrato con Boca Juniors. Jugó hasta el 25 de octubre de ese año, retirándose definitivamente del fútbol profesional. En el entretiempo, en un superclásico en cancha de River, el último baile. Lautaro Martínez ganó su segundo scudetto en Italia. Inter le gana a Milan por 2-1. Un orgullo bahiense. 23 de abril de 1893 se jugaron los primeros partidos que la AFA considera oficiales. En primera división jugaron Flores Athletic, que perdió ante Quilmes Club por 4-2. En 1987, una hazaña de Peñarol frente a su clásico rival, el Nacional, ganando por 2-1, con solo 8 jugadores. A partir de esa noche se recuerda como el 8 contra 11. Partido inolvidable. 24 de abril de 1913, Jorge Brown comunica la disolución de Alumni, el equipo más ganador en la era amateur del fútbol argentino, con 10 títulos.
A su vez, se anunció que el activo del club fue de 12.322 pesos, suma que fue donada a instituciones benéficas. En 1983, Enzo Francescoli debuta en River. Fue ante Huracán, donde los millonarios se impusieron por 1-0. El príncipe con el tiempo se convirtió en uno de los mayores ídolos de los millonarios. Además ganó la Copa Libertadores en 1996. Franco Mastantuono se convierte en el primer futbolista más joven en marcar un gol para River Plate por la Copa Libertadores en el 2024. Fue ante Libertad de Paraguay por 2-1, partido correspondiente a la fase de grupos del certamen continental, con solo 16 años, 8 meses y 10 días de vida. Un niño prodigio. 25 de abril de 1925 se fundó el Club Atlético Villa San Carlos, Los Villeros, institución que nació en el taller de carpintería de Antonio Velasco, que fue también su primer presidente. En el 2013 jugó por primera vez en la B Nacional, segunda categoría del fútbol argentino. En 1947, en Ámsterdam, Holanda, nace Johan Cruyff, figura descollante del Ajax Barcelona y en su selección holandesa, el dueño de la naranja mecánica en el Mundial de 1974. Murió en el 2016. Crack inolvidable. En 1955, en Monteros, provincia de Córdoba, nace Américo Rubén Gallego. Apodado El Tolo, volante central, ganó el Mundial de 1978. Con River Plate ganó 4 títulos. Ya siendo director técnico, salió campeón con Independiente, Newell's Old Boys, River Plate y el Toluca de México. En 1993 debuta en el Xeneize el lateral izquierdo Rodolfo Arruabarrena, el vasco, bicampeón con Boca Juniors en el torneo local y la Copa Libertadores de América ganada en el 2000. Huracán, por ese entonces ganador de la Copa Argentina, obtuvo la Supercopa Argentina correspondiente a 2014 al vencer por 1-0 a River Plate. El partido se jugó en el Estadio Bicentenario de San Juan. El gol lo hizo el chileno Edson Puch. 26 de abril de 1948 se funda el Club Atlético Fénix. En el 2009, el Beto Alberto Federico Acosta, en ese momento tenía 42 años, junto a Matías Almeida, vistieron la camiseta en algunos partidos para el blanquinegro. En 1949, en Buenos Aires, nace Carlos Bianchi, el virrey. Alzó 6 títulos con Vélez y 9 con Boca Juniors, con 4 Copas Libertadores de América y 3 Copas Intercontinentales. Como futbolista es el máximo goleador en el Fortín de Liniers, con 206 tantos. En 1962, en Bursaco, Buenos Aires, nace Héctor Enrique, el Negro, ex volante de Lanús y River Plate, campeón del mundo con la selección argentina en México de 1986. En 1964 debuta en River Plate con solo 17 años en la primera división Oscar Mas, el Pinino, con 219 goles, gran puntero izquierdo, veloz y goleador. Alfredo Di Stéfano disputa su último encuentro por la Liga Española con el Real Madrid, un triunfo por 1-0. Fue uno de los futbolistas más grandes de la historia en el merengue. Debutó y obtuvo 3 copas europeas.
la eterna Santa Rubia. Boca Juniors en el 2007 aplastó al Bolívar de Bolivia por 7-0 en la cancha de Vélez y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, la mayor goleada del Xeneize a nivel internacional. 27 de abril, en Lomas de Zamora, en Buenos Aires, Antonio Sastre jugó en todos los puestos, incluso de arquero, con 112 goles en Independiente de Avellaneda, un crack eterno. En 1914 se funda el Club Atlético General Paz Junior, histórico equipo de Córdoba. En el 2000, el famoso delantero colombiano Albérico Palomo Usuriaga jugó para el Poeta, fue de forma y figura del equipo en el ascenso a la Primera B Nacional. En 1924 se jugó el primer partido en el Bosque, estadio de Gimnasia de La Plata, ubicado en las calles 60 y 118. El Lobo derrotó por 3-0 a Estudiantes Porteño. En 1939 en Avellaneda nace Norberto Raffo, el Toro, máximo goleador de Racing en la Copa Libertadores que la Academia ganó en 1967. Cosechó 13 goles. En 1962, en Reconquista, Santa Fe, nació Ángel David Comiso, arquero de River Plate, Talleres de Córdoba y Banfield. Jugó muchos años en el fútbol mexicano para los Tigres, León y Morelia. Nace en Córdoba capital Cristian Cuti Romero, marcador central, surgido de Belgrano en 1998. Fue campeón del mundo en Qatar 2022 y campeón de América en 2021. Un guerrero. En el 2002 muere el ruso Edgardo Fabián Prátola, símbolo de Estudiantes de La Plata, siendo pieza fundamental en el ascenso a Primera División en la temporada de 1994 y 1995. Una garra y corazón pleno. Román Riquelme marcó su último gol con la camiseta de Boca Juniors en la victoria Xeneize por 4-2 ante Arsenal de Sarandí. Jugó 388 partidos oficiales y convirtió 92 goles, el último 10. En el 2022 murió Carlos María García Cambón, surgido de Chacarita Junior, consagrándose campeón en el Metropolitano de 1969. Un talentoso. Hasta aquí efemérides deportivas para Deporstoria.